Curso taller para el examen de ingreso, promoción de maestras y maestros. Es importante antes que nada señalar que este curso es de carácter genérico. Ahorita explicaré en qué consiste, porque de carácter genérico, aparte de la antología que vamos a trabajar. Soy el profesor Noé Carmona Moreno, soy profesor normalista con 40 años de servicio dentro de la docencia. Tengo licenciatura en Psicología y Orientación Educativa, Lengua y Literatura Españolas, en Pedagogía, maestría en Educación, especialidad en atención a jóvenes farmacodependientes. Dentro de mi labor docente he trabajado en escuelas primarias, secundarias, bachillerato, licenciatura en preescolar, licenciatura en primaria, secundaria, educación física, educación especial y maestría. He participado en programas de enlace y carrera magisterial principalmente, que son programas de evaluación que me permiten tener una percepción diferente de todos estos procesos de exámenes, de opción múltiple sobre todo. Fui jefe del departamento de evaluación en la Escuela Normal Miguel F. Martínez, exdirector de esta misma institución, con más de 1000 conferencias y más de 450 talleres impartidos sin fines lucrativos, todos con la disposición para poder aportar algo a la educación. Soy autor de la taxonomía para el aprendizaje y el método de análisis y discriminación para el aprendizaje, que es lo que les voy a presentar. Les voy a dar unas orientaciones generales, primero, sobre el examen, que suenan obvias, pero que son necesarias. Por lo tanto, permítanme darles algunas referencias generales por qué el examen se elabora o se hace de tal o cual forma, con algunas reflexiones. Y por último les presentaré en qué consiste el curso, qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a llevar a cabo de la manera más práctica. Albert Einstein decía: la experiencia es aprendizaje, lo demás es información. Es decir, nosotros podemos tener mucha información, pero si no la desarrollamos, si no la llevamos a cabo, es evidente que esa experiencia informativa no la llevamos a una experiencia de aprendizaje. Es decir, hay que llevar a cabo todo ese principio, todo ese bagaje de conocimientos a la práctica. Y los reactivos generalmente tienen que ver con estudios de caso, con situaciones reales, entre comillas, con un procedimiento en el cual se desarrolla una experiencia. Entonces, la información ya la tenemos, la experiencia con la información es lo que vamos a tratar de identificar en los reactivos que vamos a plantear. Vamos a ver cómo se desarrolla primero este proceso de aprendizaje, ¿sí? Con base a una taxonomía. Es importante señalar que dentro del proceso de aprendizaje, lo primero que adquirimos es información. Información a través, primero, de la genética, ¿sí? La transmisión genética que nos hacen nuestros padres. También la información la adquirimos a través de los órganos de los sentidos. Pues Piaget decía el desarrollo sensorio-motor, sensorio-motor. Sensorio, sentidos, motor, el cuerpo en movimiento. A través de que el cuerpo está en movimiento, los sentidos interactúan con el medio que lo rodea y por lo tanto adquirimos información. Y sin duda alguna esa sí es experiencia. Bueno, y hay mucha información a través del lenguaje, de la relación social, en fin, hay mucho acercamiento a la información. Ahorita, hoy en día, con la tecnología. Bueno, pero ¿qué pasa con esta información? Sola, por sí sola, esta información, pues no tiene mucho sentido si no se desarrolla. Esta información pasa a un segundo plano que le llamamos dosificación de la información. Yo tengo la información y de alguna manera hago un extracto, una abstract, algo que me hace sintetizar esa información. Lo voy a citar en un ejemplo simple. Leo un libro, alguien me pregunta de qué trata el libro, yo me tardé 15 días en leerlo y no ocupo más que 3 minutos para decirle de qué trata el libro. ¿Por qué? Porque dosifico la información. La demás información no es tan relevante para mí y quizás tampoco para el receptor de esta información. Ya la dosifiqué. O bien, vemos una película que te pregunta cómo estuvo y dices, pues estuvo muy agradable por esto y esto. Haces una síntesis muy pequeña en un par de minutos y te entienden por qué tuviste la capacidad de dosificar la información. Esta dosificación en sí no es que solamente recuerdes eso, recuerdas muchas otras cosas más.
se hace una apropiación de esa información que ya se convierte relativamente en conocimiento. En esa apropiación ya es tuyo, lo puedes usar en cualquier momento, combinar, compartir, todo lo que tú quieras porque es tuyo, es de tu propiedad. Al apropiarte de ella, la puedes aplicar. Y en este proceso es donde se torna lo interesante, lo importante, lo que decía Albert Einstein con la experiencia. La aplicación de la información nos lleva a socializar la información. Es decir, a ponerla en juego con las demás personas o en el ambiente o de alguna manera esto que yo creía que tengo de información la pongo en contraste con los demás. Lo importante está aquí en la socialización para poder evolucionar esa información y es donde entra en esta socialización la confrontación de ideas, lo que yo pensaba originalmente con lo que tiene que ver con las demás personas o las demás cosas. En esa confrontación estoy poniendo en juego si yo tenía o no la razón con la información que tenía. Y en ese sentido, tengo que ir ajustando y acomodando la información y se le llama reestructuración del pensamiento. Es decir, esa evolución que se tiene de la información original a una modificación de la información donde se genera una reestructuración. Pero esa información que tengo ya reestructurada se vuelve a poner en juego otra vez en el mismo proceso y va a ser un círculo que continuamente va a estar permanente. ¿De acuerdo? Ese es en cuanto a la información que adquirimos. Por eso es importante compartir esta experiencia del taller para decirles que lo que viene en los exámenes de opción múltiple tiene que ver mucho que ver, valga la redundancia, con este proceso. Recomendaciones generales obvias. Quizás para algunos digan, no, pues eso ya me lo sé. Bueno, pues precisamente en lo obvio es donde cometemos errores. Son aspectos que debes de considerar antes del examen, si ya sea físico o sea virtual, como sea. Primero, localizar con anticipación el lugar donde se realizará el examen o la evaluación. Estar atento al menos 30 minutos antes de la hora fijada, ¿sí? Para evitar presiones, al menos 30 minutos. Dormir bien la noche anterior, no te desveles pensando en que vas a estudiar, que te vas a preparar. Eso es más psicológico que de estudio. Lleva un reloj en el cual midas los tiempos. Recordemos que los exámenes que se plantean en todos estos procesos de evaluación tienen un tiempo muy rígido. Entonces es importante que sepas cuánto te falta de tiempo y cuánto te falta de la evaluación. Obviamente ten presente una identificación con fotografía, tu registro, los datos que te solicitan con mucha anticipación, no te esperes hasta el último día. Y sobre todo, si vas a ir a acudir a algún lugar a hacer ese examen o esa evaluación, usa ropa cómoda, no es concurso de belleza, no se trata de que te vean bien o mal, se trata de que tú estés cómodo en ese momento. Y sobre todo, no uses teléfono. La recomendación es que no lo uses desde que salgas de tu casa, en consideración de que es muy tenso, que salgas de tu casa y te estén llamando, ya voy, espérate, etc. No. Va directamente hacia el trabajo que tienes que plantear. Bien, el examen se maneja tipos de formatos. En los reactivos se utilizan diferentes tipos de formatos: el cuestionamiento directo, jerarquización u ordenamiento, completar enunciado, relación de columnas y elección de elementos. Estos tipos de formatos o tipos y formatos de reactivos lo voy a explicar en el método de análisis y discriminación para el aprendizaje y voy a citar algunos ejemplos, que esa es la estrategia que vamos a utilizar. No se trata de que leas toda la información de toda la bibliografía, que sí les voy a plantear algunos de los temas de la bibliografía en otros videos, pero es importante que te des cuenta que en este curso taller vamos más sobre una estrategia para responder las preguntas, más que un estudio para mecanizar o transferir información. Se trata de una estrategia para responder. Por eso existen este tipo de reactivos. También es importante que sepas que existen categorías taxonómicas, es decir, grados de dificultad. ¿Por qué? Porque hay hechos, conceptos, principios, aplicación de procedimientos y resolución de problemas. Es importante darnos cuenta de estos dos aspectos, del tipo de formato y el nivel taxonómico, porque esto te permite lograr la correcta interpretación de las instrucciones de cada pregunta. Si identificamos el tipo de formato, el nivel taxonómico, se nos facilita más
el poder solucionar el problema que tenemos, sobre todo en preguntas que no tenemos la más remota idea cuál es la respuesta. Porque cuando tenemos una respuesta, pues ¿para qué queremos una asesoría? Pues, ¿estamos de acuerdo? Dos factores tienes que considerar, la actitud y el tiempo. La actitud previa y durante el examen. La actitud es que voy a pasar, esta es mi oportunidad, yo puedo hacerlo, soy el mejor o la mejor, etcétera. Sí, una actitud proactiva, positiva. Porque si vas, a ver cómo me va, no sé ni qué voy a presentar, pues mejor no vayas, quédate en casa. El tiempo, toma el tiempo para llegar, cuando llegue relájate, respira profundamente, no es una competencia con nadie, eres tú contigo mismo, toma las cosas con calma e inicia, siéntate cómodamente e inicia el trabajo. El examen responde a 3 fases elementales, que es la recomendación en la estrategia. Primero, contesta aquellas preguntas que identificas la respuesta. Si te sabes la respuesta de esta pregunta, contesta inmediatamente. Ahí no necesitas nada. La segunda fase, pero primero contesta las que sí sabes, todas las preguntas que sepas. Segunda fase, las preguntas que tengas ideas de la posible respuesta. A veces dices, tengo una idea de esta pregunta, pero no sé la respuesta correcta. Ahí es donde vamos a entrar a un proceso de discriminación y de análisis para encontrar la respuesta más acercada a la pregunta. Y por último, bien importante, no dejes ninguna pregunta sin contestar. Dices, uy, caray, no me sé nada de esta pregunta. Pues no me la sé, pues tengo que contestar cualquiera. A fin de cuentas es una oportunidad. No es ético, pero es necesaria. ¿Cómo analizar y discriminar las opciones de respuestas? Siempre lee detenidamente las instrucciones. Primero, si sabes interpretar instrucciones, que esa es la tendencia de lo que te vamos a compartir en este taller, ¿sí? Cómo interpretar las instrucciones y la pregunta, identifica qué tipo de reactivo es, de interrogación, afirmativo, de complementar, de ordenar o de relacionar, porque en el tipo de interrogante, de afirmación, de eso, te está planteando si es el género, el número, la tendencia, la orientación, te está diciendo todo de la respuesta y puedes encontrar la respuesta correcta. Considera que en la medida que elimines respuestas incorrectas, es decir, discrimines, oye, esta respuesta, perdón, no tiene nada que ver con la pregunta, entonces la respuesta está entre las otras 3. Uy, se me acabó el tiempo, escoge una entre las 3, pero ya tienes el 33% de posibilidad que te salga bien, antes era el 25%. Discriminas 2, pues tienes el 50%, que en eso consiste la estrategia que vamos a utilizar. ¿Qué temas? Perdón. Vamos a abordar en este curso taller. Son videotutoriales muy sencillos, que la intención es que sean cortos. Lo que hicimos fue sintetizar gran parte de la antología, lo más importante, lo relevante que desprende todo lo demás. Planes y programas de estudio tú ya los debes de conocer y también te damos una orientación al respecto. ¿Qué materiales vas a encontrar dentro de estos tutoriales? Primero, hay materiales generales para admisión, ingreso y promoción horizontal y vertical. Admisión para los estudiantes que quieren ingresar a la normal, a la prepa, a la universidad, que también te va a servir a ti este material. Este material es de carácter genérico. El primero es el método de análisis y discriminación para el aprendizaje. Es una estrategia que es importante que busques dentro de los videos este método de análisis. Primero y antes que nada. Primero el análisis, el método de análisis y discriminación. Cuando lo hayas abordado, porque ahí te voy a explicar los formatos que existen de cada reactivo y los niveles taxonómicos y cómo contestar cada uno de ellos. Lo primero es el método, así que esa es la estrategia fundamental. Te recomiendo que veas también habilidades verbales, que son cosas que tú, maestro, maestra, trabajas cotidianamente, pero aquí te permite, con los ejercicios que hay, desarrollar esa habilidad para interpretar las instrucciones o las preguntas. El otro video es habilidades matemáticas, que contribuyen al desarrollo del razonamiento lógico matemático. Es decir, te permite abrir tu mente ante los planteamientos de las preguntas y darle solución de manera más efectiva. Es importante que también veas ese tema. Y el simulador, un simulador que está hecho de carácter universal, no necesariamente son preguntas de materia educativa,
Son preguntas generales que quizás mucha de esa información ni siquiera tengas una referencia, pero eso es lo importante porque se supone que el simulador trata de plantear preguntas que aparentemente no conoces la respuesta correcta. Es el material genérico. El material específico es la antología. Vamos a ver el artículo tercero constitucional, marco legal, es decir, la Ley General de Educación, todo lo que tiene que ver con aspectos protocolarios, lo que tiene que ver con la ley de los derechos universales de los derechos humanos, los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el marco legal. Vamos a ver la nueva escuela mexicana, las tendencias que de aquí se desprenden los planes y programas de estudio, cuáles son las tendencias, cuáles son las orientaciones que debes de tener tú al respecto. Gestión escolar, evaluación, CTE, ruta de mejora, escuelas efectivas y las 10 competencias de Perrenov. A mi consideración, con la experiencia que tengo, estos son los materiales que debes tú de conocer. Y hicimos un extracto de toda esta información con el propósito de que tú no tengas que hacer la lectura de todos los documentos. Bueno, pues en mi trabajo que hice sobre evaluación identifiqué cuáles son las características que cada persona que presenta debe de conocer o identificar. Estoy seguro que con este material no solo te va a servir para este examen o esta evaluación, sino para tu información general que te permite desarrollar mejor tu trabajo educativo. Procura, insisto, ver los materiales genéricos primero, ¿sí? Y después la antología, o combinado, no importa, pero mi sugerencia es que lo hagas así, porque va a haber un material digitalizado que a través del correo electrónico que se va a poner en la página, tú puedes mandar tu correo y se te va a enviar material para que estés practicando. No necesariamente tiene que ver con los contenidos que se tratan aquí en la antología, sino recuerden que es una estrategia y con la estrategia puedes responder favorablemente a tu trabajo. Te deseo mucho éxito, te agradezco mucho la preferencia, espero que sea utilidad y lo hago con toda la mejor intención del mundo para que tú te desarrolles mejor en tu carrera profesional. Mucha suerte y muchas gracias por poner atención a esta invitación y que sea de utilidad. Gracias.